Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda en este 4 de septiembre Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en el tercer programa de esta hora diaria de agricultura en Marcador Radio Almería. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común, como uno de los temas principales, comentando la importancia que estas ayudas tienen para los agricultores. Hablaremos también de la situación de la comarca de Los Vélez tras el devastador granizo, nada más y nada menos que afectó a 1.000 hectáreas de almendros. Haremos también un repaso del auge de la subasta de Agroponiente, que se puede decir que está de moda, y buena parte del programa se la vamos a dedicar a una entrevista con Francisco Marín Suárez, Account Manager de BASF en Almería, que nos comentará las ideas principales de su ponencia titulada Tendencias del Consumidor y Más Allá 2024, que impartirá este viernes 6 de septiembre en el auditorio de Ejido con motivo del 30 aniversario de Agroiris. Vamos con los precios. Vamos con la pizarra de precios de Agroponiente Poniente, hoy día 4 de septiembre. Empezamos con la judía Elda, que ha tenido un primer corte de 3,64 y un último de 1,30. Vamos ahora también con la judía Strike, que ha tenido un primer corte de 9,24 y un último de 4,6. Y la judía Emerite, que ha tenido un único corte de 4,68. Vamos con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 0,78. El español ha empezado en 1,26 con un último corte de 0,94. Pepino Almería ha empezado en 1,09 y ha terminado en €1. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,94 y un último de 0,63. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 0,75 y un último de 0,53. Calabacín blanco, que ha tenido un primer corte de 1,01 y un último de 0,87. Vamos con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,11 y un último de 1,35. La berenjena larga, con un primer corte de 1,93 y un último de 1,71. Vamos con los tomates. Empezamos por el Tomat Choc, que ha tenido un único corte de 1,39. El liso, un primer corte de 1,05 y un último de 0,71. El Daniela, con un primer corte de 0,83 y un último de 0,48. El tomate pera, con un primer corte de 0,97 y un último de 0,51. El tomate pink ha tenido un único corte de 0,63. Vamos ahora con los pimientos. Empezamos con el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 1,08. El avenado, con un primer corte de 0,49 y un último de 0,37. El padrón, con un único corte de 1,78. El italiano verde, con un primer corte de 1,57 y un último de 0,78. El italiano rojo, con un primer corte de 1,05 y un último de 0,52. El lamullo verde, con un primer corte de 1,86 y un último de 1,28. El lamullo rojo, con un primer corte de 1,86 y un último de 1,12. El California verde, con un primer corte de 1,35 y un último de 1,19. El California rojo, con un primer corte de 0,96 y un último de 0,66. Por último, pimiento California amarillo, con un primer corte de 1,36 y un último de 1,22. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador.
Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos con los titulares con Luis Aracho. Muy buenas. Hola, muy buenas. La Junta solicita al Gobierno que el adelanto de la PAC se incremente del 50 al 70%. Fernández Pacheco informa a la Mesa de Interlocución Agraria de que a partir del 16 de octubre se empezará a abonar este anticipo. Cabe destacar que la Consejería tiene abierta aún las ayudas a la modernización de maquinaria agrícola con un montante de 100 millones de euros, con la intención de ser ampliados y cuyo plazo de finalización de solicitudes termina el 4 de octubre. Agroponiente se posiciona como una subasta líder con 3 nuevos centros, en Cuevas de Almanzora, La Michelin y Carchuna, que se unen a las nuevas instalaciones en Adra. De esta manera, la compañía alcanza los 25 centros de servicio al agricultor, 16 de ellos en la provincia de Almería y los otros 9 en Granada, y prosigue su proceso de expansión y crecimiento de origen. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos a completar el panorama informativo centrándonos en una feria de referencia en la agricultura almeriense, española, europea y mundial. Se podría decir que no es otra que Fruit Attraction, que se va a celebrar del 8 al 10 de octubre. La Feria Fruit Attraction es uno de los eventos agroalimentarios más esperados de todo el año por parte de los agentes del sector, que aprovechan estos días para mostrar sus mejores productos y atraer a los profesionales para intercambiar opiniones. En este sentido, desde la organización de la feria, que se celebra, como decimos, del 8 al 10 de octubre en IFEMA en Madrid, se ha informado que las empresas expositoras tendrán la opción de optar al premio al mejor stand. Así, los aspectos más importantes que se tendrán en cuenta para valorar cada stand y finalmente nombrar al ganador son que los espacios sean atractivos, el nivel de innovación y tecnología y la interacción con los visitantes. En este sentido, se valorará el grado de últimas tecnologías que se están empleando en la distribución, producción y marketing de las frutas y hortalizas, desde las soluciones automáticas hasta la inteligencia artificial. Y es que Fruit Attraction es un punto de encuentro para establecer estrategias de contacto, colaboración con proyectos innovadores y expandir los resultados al resto de los profesionales del sector. Otro tema muy importante y característico es el producto del año bajo el juicio de Fruit Attraction, que este año le toca al aguacate. El aguacate será el producto estrella de la 16ª edición de Fruit Attraction. La feria centrará diversas iniciativas en torno a este superalimento, que lo denominan, cuyo éxito ha crecido notablemente en los últimos años, tanto en cultivo como en exportación. Luis, ¿qué eventos habrá en la feria poniendo en valor el aguacate? Pues mira, el día antes de que inicie la feria, hablamos del lunes 7 de octubre, se va a celebrar el Congreso del Aguacate, lo que contribuirá a seguir posicionando el aguacate a nivel internacional. Durante la propia Fruit Attraction, este producto será protagonista en diferentes actividades, como sesiones de show cooking, que no sé si sabes lo que es, pero es cuando hay un cocinero dentro de los stands y se puede ver para todo el público. Sí, demuestra cómo hacen las cositas, ¿no? Sí, y además otro tipo de demostraciones a cargo de Daniel del Toro, otro de los grandes chefs que estamos acostumbrados a ver en estas ferias. Bueno, Luis, ¿y en qué zonas se ha ido desarrollando más el aguacate en España? Pues en los últimos años el cultivo de aguacate en España ha experimentado un notable auge, trasladándose desde las zonas tradicionales de cultivo, como podían ser Canarias, Costa Tropical y la Axarquía, estas últimas ambas en Málaga, a otras zonas del país, como puede ser la provincia de Cádiz, Huelva, Alicante, Valencia o Castellón. Además, se están llevando a cabo experimentos de cultivo en regiones como puede ser Galicia, Asturias y Cantabria. Andalucía es la región española que concentra la mayor parte de la producción nacional de aguacate, en torno al 75%, siendo Málaga y Granada las provincias donde tradicionalmente se ha cultivado este producto, aunque actualmente se está extendiendo a provincias como Cádiz, Huelva y Sevilla.
Bueno, gran repaso de la producción territorial de este producto que no solo tiene unas grandes cualidades, sino que además está muy bueno y está de moda con los hábitos de vida saludables, el fit y el deporte, Sí. ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Luis, sobre la exportación española de este aguacate? El aguacate que se produce aquí, ¿hacia dónde va? Pues mira, las exportaciones españolas de aguacate se destinan principalmente a la Unión Europea. En 2023 se vendieron 122.784 toneladas de producto a países de la Unión Europea, entre ellos Francia y Países Bajos, que concentran más del 50% de estas exportaciones. En conjunto, en términos económicos, el valor de la producción total exportada se cuantifica en unos 400 millones de euros. México es el mayor productor y consumidor mundial de aguacate, representando alrededor del 30% de la producción mundial. Gran parte de ella se destina al mercado de Estados Unidos. Países como Perú y Chile también exportan una gran proporción de su producción, siendo los mercados europeos en general y España en particular un destino importante para estas exportaciones. Perú es el principal exportador mundial de aguacates a España. En 2023 se importaron un total de 133.011 toneladas de aguacate peruano. Más del 50% de los aguacates importados por España, estamos hablando de 242.060 toneladas, son de origen peruano. Muy bien, Luis, pues para los amantes del aguacate tendrán que Estar muy atentos, ¿verdad? Claro, tener esta cita como marcada en el calendario, sobre todo desde el 7 con ese evento pre-Fruit Attraction y luego prolongado hasta el día 10, que es cuando termina la feria. Pues ya saben, un alimento donde se reúnen muchísimas características que conjugan muy bien con los hábitos de vida saludables por sus, sus grasas buenas, ¿no? Porque hay alimentos que tienen esas grasas buenas, que se pueden, además son flexibles, es un alimento flexible que se puede implementar en distintas comidas. Las dietas la gente que va al gimnasio y que son deportistas, pues no falla este producto. Y bueno, pues seguro que con esta show cooking y con estas informaciones que se van a impartir en Fruit Attraction 2024, pues vamos a poder conocer un poquito más de este producto que de verdad que está de moda. Continuamos aquí en FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad agrícola. Como saben, el domingo 25 de agosto, 1.000 hectáreas de almendro fueron devastadas por el granizo en la comarca de Los Vélez. Estas 1.000 hectáreas suponen un gran territorio dañado de las 20.000 hectáreas de almendro que hay en esta comarca. Y a continuación, pues vamos a poner la valoración de la situación de Rodrigo Alonso, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y parlamentario por Almería, quien ha exigido al gobierno de Moreno Bonilla que indemnice a los agricultores que han perdido la cosecha de almendra por la severa sequía que sufren en la comarca de Los Vélez, a lo que se suma este último episodio de lluvias y granizo que ha provocado pérdidas millonarias. La severa sequía que sufren en la comarca de Los Vélez y ahora con el último episodio de lluvia y granizo han provocado pérdidas millonarias en los agricultores que cosechan almendra y exigimos al gobierno de Moreno Bonilla que los indemnice y que no los vuelva a dejar abandonados a su suerte. Decimos esto porque ante las palabras del delegado de la Junta de Andalucía en Almería y sus constantes alusiones al esfuerzo por mejorar los seguros agrarios por parte de la Junta de Andalucía, entendemos que lo que está evidenciando es que la Junta no va a sacar ayuda. Por tanto, esto es un tema que debe aclarar urgentemente el consejero de Agricultura, el almeriense Ramón Fernández Pacheco, porque los agricultores se sienten abandonados, y esto por desgracia es algo histórico. Ni antes el PSOE, ni ahora el Partido Popular han escuchado al campo almeriense, ni han destinado recursos para que puedan combatir los efectos de la sequía y los bajos precios. Ya dejaron fuera de los presupuestos a gran parte del sector de los frutales de secano y de regadío que están en conversión a ecológico o en mantenimiento. Y ahora entendemos que lo que compete a la Junta es estar del lado de los agricultores y por tanto le exigimos que lo que debe de hacer es indemnizar
a los damnificados ante este desastre. Nos acompaña José Antonio, como todos los días. ¿Cómo valora esta situación y este desastre que ocurrió el pasado 25 de agosto? Hombre, yo creo que lo que está pasando con este tipo de catástrofes está, digamos, pillando por sorpresa, por decirlo de alguna manera, a la administración. ¿Por qué decimos esto? Pues con el cambio climático, con las tormentas que están cayendo, que llevamos 3-4 años de danas, de sorpresas con el granizo, de la irrupción la lluvia o el granizo en cualquier momento, yo creo que la administración le está cogiendo un poco a trasmano, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no sucedía antes. Era cada X tiempo podía venir una catástrofe de estas, se declaraba zona catastrófica y se ponían las ayudas que se tenían que poner. Ahora, pues todo el mundo está reclamando que se hagan los seguros agrarios para cuando venga este tipo de inclemencia, pues esté un poco, digamos, amparados, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, quiero hacer hincapié en lo que ha pasado en Los Vélez. O sea, ya había pérdidas por sequía. Sí, se ha juntado un problema con otro. Claro, y ahora estamos hablando de pérdidas por granizo, o sea, exceso de agua caído en forma de hielo. Con lo cual, pues es evidente que el seguro agrario es necesario. Y también es cierto que hay una gran diferencia entre la agricultura del norte de la provincia y la agricultura que hay en el levante y el poniente almeriense. Y posiblemente eso haga que estas zonas, las de Los Vélez, estén un poquito más descuidadas. El clima viene de manera sorpresiva y viene para todos igual, con lo cual había que hacerse un planteamiento de qué es lo que hay que proteger, si trae cuenta protegerlo y cómo hacerlo. Lo que está claro es que el factor clima en agricultura ya no se soluciona poniéndole un simple plástico a nuestros cultivos, porque vemos que las plagas inciden cada vez más pronto con las calores que estamos teniendo y luego los propios problemas que pueden ocasionar tanto la sequía por un lado como el granizo o otra inclemencia meteorológica. Recordemos que ahora empiezan los meses donde pueden venir esas danas y esas situaciones climatológicas realmente, digamos, devastadoras para los cultivos. Ojalá que no pase nada, pero este cambio climático perfectamente factible, pueden ocurrir este tipo de cosas. Sí, efectivamente. En el campo almeriense todo ocurre de forma muy rápido y aparte de las cuestiones propias del campo almeriense se unen otras de carácter general como es el clima, el cambio que se está produciendo en el clima que también nos afectan de una forma especial, ¿no? Estamos hablando de sequía y a la vez que estamos hablando de inundaciones, cosa que choca sobremanera. ¿Por qué tememos tanto la llegada del mes de octubre? Cambia la posición de la Tierra, empiezan a llegar las masas de aire frío a las zonas altas de la atmósfera que chocan con toda esa masa de vapor de agua que se ha producido a lo largo del verano y cae de golpe. Y evidentemente pues podemos ver espectáculos como el que vimos hace 2 años en la feria de Expo Levante, en la que cayó una granizada espectacular en pleno mes de abril, ¿no? Pues eso, Murcia, toda la zona de Murcia, la zona de Valencia y la zona levantina de la provincia de Almería está muy dada a recibir esas danas. Muchas veces cuando vemos las predicciones del tiempo, vemos si esas nubes negras están un poquito más arriba, un poquito más abajo de las que de como habitualmente están, ¿no? Y evidentemente es algo que nosotros tenemos que meter en el calendario porque, digamos, esa forma de romper que tiene el tiempo está afectando de una manera muy, muy, muy llamativa a la agricultura de Almería en los últimos años y es de prever que este año pues también pueda ocurrir algo parecido. Bueno, pues vamos a ver cómo se sitúa la administración en todo este digamos panorama y que los daños que pueda tener o que ha tenido la comarca de Los Vélez pues se minimicen lo máximo posible. Nos vamos con otro tema. La Junta de Andalucía solicitó al Gobierno que se produjera el adelanto de la PAC y que se incremente de un 50 a un 70%. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, hizo hincapié en esta medida para que el sector pueda hacer frente de la mejor manera posible a la situación prolongada de sequía que padece. El inicio del pago del anticipo de la PAC comenzará
empezará a abonarse por parte de la Junta a partir del 16 de octubre, si así lo aprueba la Comisión Europea. Cabe destacar que la Consejería tiene abierta aún las ayudas para la modernización de la maquinaria agrícola con un montante de 100 millones de euros, con la intención de ser ampliados y cuyo plazo de finalización de solicitudes termina el 4 de octubre. Sí, la política agraria común está aportando muchísimo a la agricultura de Almería y la modernización de nuestra agricultura se debe precisamente a las ayudas que llegan de Europa. Es muy importante y este año pues me imagino que ya se está moviendo, porque desde ahora, desde octubre hasta final de año es cuando llega ese dinero que viene a cubrir todas aquellas inversiones que han hecho los agricultores a lo largo del año y que han sido declaradas para que sean objeto de lo que la PAC considera oportuno, ¿no? Todos los años o prácticamente cada vez que hay un cambio de un periodo de la PAC, se van cambiando cuáles son los objetivos y se va conduciendo la agricultura a que sea cada vez más productiva, pero con menos efectos en el entorno medioambiental, ¿no? Entonces, pues ahora a partir de octubre empiezan a llegar estas ayudas y son muy importantes, son verdaderamente, como su propio nombre dice, una ayuda para el campo almeriense y están resultando de una importancia vital. Para que nuestros oyentes lo sepan, aquí está el alcance del agricultor a nivel de ayudas para que puedan modernizar sus instalaciones y sus explotaciones agrícolas. Hay diversas ayudas o, digamos, impulsos a los que el agricultor puede optar si pertenece a una cooperativa y determinadas fórmulas como estas ayudas que hace la PAC, los jóvenes agricultores. Todo esto ayuda a iniciarse el agricultor, a los jóvenes agricultores en este sector que cada vez es más caro, ¿no? Porque la tierra en Almería para las explotaciones agrarias cada vez tiene más valor, entonces cada vez es más difícil empezar, a no ser que tenga alguna ayuda por herencia o por algún tipo de contrato de trabajo. Entonces, ¿qué herramientas tiene el agricultor para poder modernizar y poder, digamos, mejorar sus instalaciones de su invernadero? Bueno, lo que hace la política agraria común es diseñar una estrategia. Hubo un momento que había que potenciar la lucha biológica y lo que hizo fue apoyar la lucha biológica. Hubo otro momento que había que quitar el uso de materias activas del campo y potenció alternativas, por ejemplo, la desinfección del suelo por solarización, evitando cualquier producto químico, pues eso también se potenció. Pues ¿qué es lo que hace la PAC? Pues te viene a subvencionar el plástico de desinfección, ¿no? Los plásticos de cubierta también han sido subvencionados en algunos periodos de la PAC. La creación de nuevos invernaderos, de nuevas fincas, teniendo en cuenta una cantidad de características, por ejemplo, analizan mucho la procedencia del agua, el certificado que tienes de que tienes agua para riego, la ubicación de la finca, que no incumplen ninguna ley medioambiental, como por ejemplo la protección de los hartos. En fin, son una serie de cosas que están marcadas, que las tienes que cumplir para recibir la subvención, y eso le ayuda al agricultor a tener un invernadero cada vez mejor situado, digamos, y que irrumpe menos en el medio ambiente, ¿no? En la política agraria común, que muchas veces los agricultores se quejan de que quien hace esas políticas son gente que está muy lejos del campo, porque ponen objetivos prácticamente imposibles de conseguir, pues sí está mejorando bastante el entorno que estamos viendo. O sea, no hay nada más que pasearse por la autovía en la zona de Poniente, que se ven perfectamente los invernaderos al lado de la carretera, y se ven la mayor parte de las estructuras modernas, digamos, arregladas. Ya no se ven invernaderos rotos, con plásticos rotos o decaídos, sino prácticamente es todo muy homogéneo, de estructuras que pueden ser más viejas o pueden ser más modernas, pero todas funcionando y muy bien tratadas por parte de los agricultores, y parte de esas estructuras vienen apoyadas por estas políticas que se marca la Unión Europea y esas ayudas que mandan al campo almeriense. Hay que tener en cuenta una cosa: cuando una administración invierte con ayudas en algún sitio, lo hace con intención de recuperar esa inversión. Porque si tú haces invernaderos productivos, los agricultores van a tener más posibilidad de pagar impuestos. Eso hay que verlo así de claro, que sí que te ayuda
la administración, pero la administración lo que quiere es volver a recoger ese dinero que te ha dado para poder seguir invirtiendo. De esa manera los estados ayudan a potenciar un determinado sector económico. Ocurre en el cine. O sea, los directores de cine o las productoras de cine reciben subvenciones del Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura, cuando ya la película se está proyectando, es la primera en recibir el dinero de las taquillas hasta que recupera el dinero que se ha puesto. Pues algo parecido, pero a través de esos aportes que hacen los productores y también las empresas exportadoras que reciben ese dinero, pues lo hacen en forma de impuestos y devuelven de alguna forma ese dinero que se ha recibido para poder desarrollar políticas que beneficien el sector agrario. Y a la vista está, porque los agricultores almerienses cada vez son capaces de obtener más kilos por metro, las explotaciones cada vez son más productivas, y mucho tiene que ver pues esta mejoría de las instalaciones, de la maquinaria, de las innovaciones en semillas, sí. de la formación que tiene el propio agricultor, y mucho tendrá que ver pues estas ayudas que vienen desde arriba, desde la política agraria común. Sí, incluso hemos visto invernaderos a las que no llega la energía eléctrica y se han dotado de placas solares para poder tener maquinaria que haga más rentable el trabajo, que haga más cómodo el trabajo. En el campo de Níjar hay invernaderos que yo he podido comprobarlo, que tienen esas instalaciones de placas solares para conseguir la energía que necesitan para desarrollar la actividad dentro del invernadero. No, sí, está claro que el futuro de la agricultura va a ir a que con los elementos que ya tenemos, ya sea la luz del sol o el agua natural que tenemos en nuestra zona, se pueda producir y que no baje ni un céntimo ni un kilo el rendimiento. Ayer, en la entrevista que teníamos con Manuel García Quero, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense, nos comentaba que hay una intención de repoblar la Sierra de Gádor con la flora autóctona de toda la vida que ha tenido esta sierra, y que eso iba a provocar un aumento tal en la producción de agua subterránea que iba a poder, colaborar mucho en que se pudiera subsistir la explotación agrícola con ese agua que se iba a producir con esa plantación de árboles y de la fauna natural y autóctona que hay en esta zona, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Que la propia planta, que eso en reforestación te ayude a tener ese agua, ¿no? Sí, la propia agricultura de Almería es un ejemplo, ¿no? Porque no lo vemos con los plásticos, pero hay millones de plantas sembradas en el campo almeriense en cada cosecha que se van comiendo pues el CO2 de la atmósfera y están contribuyendo a que haya, digamos, un ambiente más respirable, y al evitar las materias, lo que se llama órganos fosforados, pues todavía de una forma más saludable. Si a todo eso le unes que a la Sierra de Gádor se la quiere vestir con árboles, me imagino que la provincia de Almería con el paso del tiempo cambiará y se romperá un poco esas predicciones que había relacionadas con la desertización en España, y que la mayor parte de las papeletas estaban aquí en la provincia de Almería, ¿no?, para esa desertización. Yo creo que todas estas medidas lo que van a provocar efectivamente, digamos, un choque hacia esa desertización que está provocando el cambio climático, para que podamos hablar de una Almería en el futuro en la que tengamos digamos, más recursos hídricos provocados por esa llamada que hace el árbol de la nube para poder, digamos, tener el agua que necesita. Voy a poner un ejemplo que lo he estado viendo este verano, y he ido siguiendo paulatinamente los mapas del tiempo que se emitían en televisión, y he llegado a ver cómo Almería tenía en pleno verano hasta 10 grados menos que las ciudades limítrofes de Granada o Murcia. Hay quien dice que eso se debe al blanqueo de invernaderos, 30.000 hectáreas de invernaderos blanqueadas que evitan que reflectan, digamos, la luz del sol. Que reflectan la luz y sobre todo conservan una temperatura adecuada dentro del invernadero. En un invernadero que está blanqueado para sembrarlo, o sea que tiene todo el blanqueo en su máximo esplendor. Uh-huh. Hay una temperatura dentro del invernadero muchísimo más agradable que la que hay en la calle. Evidentemente los invernaderos respiran a través de las bandas, y esa temperatura más baja se mezcla con la alta temperatura que hay en la calle, y no me extrañaría absolutamente nada que esa diferencia de temperatura que tenía Almería durante todo el verano viniera dada por el blanqueo de invernaderos.
Qué gran invento el blanqueo. Pues vámonos con otra noticia relacionada con una empresa que sin duda está en auge, no es otra que la subasta Agroponiente. Grupo Agroponiente refuerza su presencia con 3 nuevos centros en Cuevas de Almanzora, La Michelin y Carchuna, que se unen a las nuevas instalaciones en Adra. De esta manera la compañía alcanza los 25 centros de servicio al agricultor, 16 de ellos en la provincia de Almería y los otros 9 en Granada, y prosigue su proceso de expansión y crecimiento en origen. Tras la puesta en funcionamiento de su nuevo centro en Adra, las antiguas instalaciones de Agrupa Adra y Agrodolores, que supone un paso adelante clave en su consolidación en dicha área, con la implantación de una subasta diaria y un centro de confección, 2 servicios que hasta ahora no podía ofrecer en el municipio abderitano. Ahora, a lo largo del mes de septiembre, se ponen en marcha 3 nuevos centros logísticos, los que ya hemos comentado, 3 puntos de recogida de productos y atención al agricultor. 2 de ellos, en este caso, en la zona de Levante de Almería, la zona de Cabo de Gata, Níjar, en concreto junto a la Michelin, y en Cuevas de Almanzora, en las antiguas instalaciones de Caicedo, y uno más en Granada, en la localidad de Carchuna. Sin lugar a duda, una empresa que está en auge, que pertenece a un subsector de la agricultura que nos aporta el principal dato diario y más importante, que es el precio agrícola, pero que hay quien tiene dudas sobre su modelo. Bueno, las subastas tienen una cosa muy positiva, y es lo que tú acabas de decir. Al agricultor hay dos cifras que le interesan muchísimo a diario, cada día, que son los kilos que produce y el precio que consiguen esos kilos diariamente. Ahora mismo, el único precio de referencia es el que te da el comprador, por ejemplo en el caso de las sandías, y el que te da la subasta. No hay otro precio de referencia. Lo demás son orientaciones que te pueden decir, y hasta que no llega la liquidación de Europa con lo que se ha vendido y se le aplican los gastos de manipulado, no sabes realmente cuál es el precio de la hortaliza que has aportado a tu centro de comercialización. La única referencia son las subastas. Y, ojo, las subastas, aunque, digamos, están recibiendo, digamos, la negativa por parte del sector, porque hay otras fórmulas que puedan resultar más rentables, ayudan a regularse el sector. Todo lo que se recolecta a diario se regula gracias a las alhóndigas. ¿Por qué? Porque es el sitio donde puedes comprar aquellos productos que te faltan para poder atender a tu cliente. O sea, los agricultores de una determinada sociedad agraria de transformación no recolectan en el día exactamente lo que los clientes de esa sociedad agraria de transformación han solicitado a través de sus pedidos. Aquello que te falte lo tienes que encontrar en algún sitio, y gracias a las alhóndigas se pueden comprar esos productos, con lo cual es una ayuda enorme y que ayuda muchísimo a la comercialización. Es cierto que hay otro tipo de detalles que no le ayudan al día a día a la subasta, que me imagino que en un proceso de modernización se podrían arreglar, pero de momento no se han arreglado. Y en el caso de Agroponiente, pues Agroponiente es uno de esos grupos inversores que vino hace unos años y la gente los veía como un cambio total en el sector. Es verdad que la aventura de Agroponiente empezó débil, pero está cambiando a marchas forzadas. Precisamente la última campaña ha recibido un empuje espectacular, y Agroponiente se ha convertido posiblemente otra vez en la subasta que fue un día. Quiero recordar, para los oyentes que no lo sepan, y me imagino que hay muchos oyentes jóvenes que no conocen lo que voy a decir ahora, sí les voy a comentar que Agroponiente salió de una decisión que se produjo en Agroejido, el Agroejido que hoy conocemos, que en los años 70 se llamaba la alhóndiga de los compradores. Se reunieron una cantidad de comercializadores y crearon esa subasta. Pero bueno, como en todas las empresas hubo diferencias, y de ahí salió Agroponiente. Y de Agroponiente, que hubo otra decisión, salió la Unión. Si nos damos cuenta lo que es una retroalimentación de todas las personas que actúan en el sector de la comercialización y que están haciendo pues que siga sobreviviendo Agroejido, que en unos momentos sea la Unión la empresa más importante, que ahora recupere protagonismo Agroejido. En fin, es una especie de retroalimentación y de protagonismo en el sector de la subasta que está haciendo que todas estas noticias se vayan produciendo. Yo creo que ahora
y después de los problemas económicos conocidos de la Unión, Agroejido, que era la empresa matriz, y Agroponiente, que es una empresa que ha entrado capital nuevo totalmente distinto al que salió de Agroejido, pues se están revitalizando, están cogiendo un protagonismo y están poniendo en el mercado hortalizas que en estos momentos no pone la Unión, ¿no? Y son cambios propios que nadie dice que en el futuro no vaya la Unión a recuperar ese protagonismo que en su momento tuvo, que tenía un protagonismo absoluto, siendo la primera empresa por encima de todas por su comercialización y por su volumen. No, una muestra clara de lo que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión en este programa, que es que la agricultura almeriense está muy viva y los principales actores del campo pueden pasar de una campaña a otra a ser secundarios y aparecer nuevos emergentes que tomen la rienda de un poco el cotarro, ¿no? Como se suele decir. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa después de este repaso de la actualidad agraria y volvemos con más contenido aquí en FH Almería Radio, emitido en Radio Marcador y en las redes sociales de FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Tenemos con nosotros en la redacción de FH Almería Radio a Francisco Marín Suárez, co-manager en Almería de BASF, un experto agrícola que formará parte del cartel de ponentes en las jornadas técnicas de Agroiris que se celebrarán este viernes 6 de septiembre en el auditorio de El Ejido con motivo del 30 aniversario de esta comercializadora. Francisco Marín va a ofrecer una charla titulada Tendencias del consumidor y más allá 2024. ¿De qué va a tratar esto? Y bienvenido a FH Almería Radio. Francisco. Carlos, muchas gracias por la invitación. Pues nada, un placer tenerte aquí. ¿De qué va a tratar tu ponencia? Sí, pues un poco en colaboración, ¿no? Y un poco con la oportunidad de este aniversario, pues BASF Núñez, estamos muy cerca del agricultor y esto lo que queremos hacer un poco es, se hizo un estudio hace un pocos años a nivel de consumidor, a nivel de tendencias. Y entonces lo que vamos a presentar al agricultor, un poco yendo más allá, ¿no? Solamente para un poco abrir conciencia, ¿no? de lo que es la agricultura. Vamos a hacer una charla resumen de qué son las tendencias, qué es el futuro, qué es las cosas externas que el agricultor, digamos, que en el día a día, con la cooperativa, en el invernadero, digamos, no tiene esa conciencia. Claro, Francisco, ¿por qué es importante para el agricultor, que digamos es la primera pieza del sector y que se dedica principalmente a producir, por qué es importante para él transmitirle este conocimiento, esta información de tendencias, de por dónde van el consumidor, que al fin de cuentas, si así a priori, pues el agricultor pues se dedica a producir, que es lo que a él le interesa? ¿Por qué a él es importante transmitirle hacia dónde van las tendencias del consumidor? Pues por lo que te comentaba antes, ¿no? Es decir, aquí tenemos la suerte de estar en una zona a nivel agrícola, a nivel mundial, número 1. Para mí los agricultores, y por eso la apuesta de BASF Núñez por Almería, que tenemos una fuerza a nivel agrícola muy potente, pero quizás el agricultor está muy metido el día a día, ¿no? Entonces nosotros como multinacional, a base por eso digo que también presentamos este estudio, podemos aportar algo más. Y detrás de ese algo más hay un poco como despertar conciencia de la importancia que tenemos y de lo que hay en el futuro, que realmente por ahí va la cosa, ¿no? Es decir, sí, somos muy buenos trabajadores, pero la realidad es que tenemos que dar un paso más para buscar la excelencia, ¿no? Bueno, para que nuestros oyentes lo sepan, actualmente, ¿qué proyectos más interesantes está llevando a cabo BASF Núñez y que influyan sobre todo en la provincia de Almería? ¿Podrías mencionar algunos proyectos que se estén llevando a cabo, algunas líneas en las que se esté trabajando más o en qué cultivo se está haciendo más hincapié? Sí, actualmente la verdad es que tenemos un momento bastante bueno en BASF Núñez. Es decir, somos líderes en tomate, es decir, ante un problema que hubo, que fue el rugoso en tomate, nosotros hemos sabido reaccionar rápido ante a ese problema, ¿no? que ha habido. Por eso digo que la importancia de la empresa, en este caso de semilla, ¿no? como ayuda del agricultor. Y ahora tenemos una gama completa de variedades resistentes a rugoso, ¿no? Cabo Sur es nuestra variedad estrella. En pimiento, por ejemplo, también tenemos ya una gama nueva en resistencia a ceniza, es decir, a nivel puntero.
Y en pepino también ahora mismo somos una de las empresas con mejor material a nivel genético. Con lo cual la apuesta de BASF Nunen por Almería es clara, ¿no? Tenemos con nosotros también al director del medio de FH Almería, que vamos a emplazarlo a que te haga algunas preguntas y que te saque un poquito más de información de esa ponencia que vamos a poder disfrutar este viernes 6 de septiembre en el Auditorio del Ejido. Sí, muy buenas, Paco. A mí me gustaría decirle a un agricultor: esto es lo que quiere el consumidor de lo que tú cultivas. ¿Qué le tendría que decir? Yo, fíjate, porque aquí al fin se juega mucho con titulares, ¿no? Y por eso la ponencia nuestra va un poco por despertar conciencia del agricultor. El agricultor para mí es un ejemplo. Es decir, yo muchas veces cuando voy a ver agricultores, amigos agricultores, para mí son un ejemplo de trabajo. Es decir, trabajo de pundonor. Pero para mí la nueva conciencia, la revolución que quiere este campo, que un poco BASF Nunen está haciendo con esta ponencia que queremos hacer, es que el agricultor tiene que pensar, que es difícil de entender, que su cliente no es la cooperativa. Puede parecer que sí, que el almacén, pero realmente su cliente es el consumidor final. Y eso es lo que es la verdadera revolución que tiene que cambiar aquí en el campo. Buscar la excelencia, desde el tratar el producto del invernadero a llevarlo a la cooperativa, el cuidado y pensar siempre que tu consumidor final, tu cliente, no es la cooperativa ni es el consumidor final. Por eso nosotros estamos con todo esto, ¿no? Con todo este, digamos, trabajo, intentando despertar esa conciencia de buscar la excelencia. Buscando la excelencia, Almería será diferente. Por poner un ejemplo, buscar la excelencia es crear fashion. Por ejemplo, fue una revolución en su momento y todavía sigue siéndolo. Buscar productos que realmente, digamos, que al agricultor le solucionen, sean ventajosos y que también para el consumidor sean productos diferentes. Diferenciarnos de otras zonas de producción, por ejemplo. Sí. Y rescatar fashion, o sea, crear fashion fue rescatar la campaña de primavera. Claro, decir, fashion, gracias a fashion, exactamente tú lo estás diciendo, que gracias a lo que es la sandía fashion, pues obviamente Almería tiene un nombre en sandía, ¿no? Por el tema de sabor, claro, es un ejemplo práctico de lo que sería transmitir esto de que estamos hablando, transmitir marca, transmitir una serie de cualidades más allá, ¿no? Y cómo una marca o un sello como puede ser Fashion ha salvado todo un ciclo de cultivo o una forma de cultivar que tenemos aquí, que es en primavera sandía, cosa que lo hemos comentado ya en otros programas, que en melón está costando más. Sí, porque sobre todo es lo que he comentado, es decir, Almería es la zona a nivel mundial más potente que hay de agricultura, pero estamos también, digamos que, no amenazados, sino hay otras zonas que también se quieren desarrollar y es natural. En otra época pasó con Holanda con respecto a Almería. Entonces nosotros, si queremos seguir, digamos que no podemos luchar contra eso, porque también es lógico que otras zonas se quieran desarrollar, pero nosotros tenemos que ir un paso más allá. Con el tema de fashion, por ejemplo, o otros clubs, digamos, pues se hace que tu producto a los ojos del consumidor sea diferente, digamos, y que también el nombre de Almería vaya asociado a ese producto. Sí. Conjuntamente con Nunen hay otras 4 empresas que también van a presentar sus estudios sobre lo que quiere el consumidor final. De ahí el nombre de las jornadas, el agricultor frente a las exigencias del consumidor europeo. Siempre pensamos en las productoras de semillas como empresas que crean semilla. Efectivamente es así, pero para crear semilla hay que hacer estudios como este. ¿Qué puede costar un estudio de esta naturaleza para una multinacional como la que tú representas, Paco? Pues a nivel económico no te puedo decir lo que puede costar el estudio. Lo que sí te puedo hablar, cuando yo estoy hablando con compañeros holandeses y de fuera que me han dado información, es la cantidad de gente que estaba implicada en este estudio. Había como 10 personas haciendo este estudio y de diferentes países, con lo cual tú ves la implicación que un estudio como esto tiene a cabo, ¿no? Desde luego, la investigación privada, lo que aporta a la agricultura de Almería es increíble, porque si todo esto se tuviera que hacer con dinero local, sería espectacular.
Sí, yo esto un poco como yo lo veo como el tema del COVID, ¿no? Es decir, se habla mucho de las multinacionales, es decir, son empresas que están, que se deben a sus accionistas, pero también a sus clientes, y es normal. Pero, por ejemplo, la vacuna del COVID fue de empresas privadas, digamos, ¿no? Es decir, lo que es la inversión pública es necesaria, pero también la inversión privada, ¿no? Que gracias, digamos, que es mucho más dinámica, mucho más rápida. Y un poco por eso la agricultura, a un problema nosotros con nuestras variedades de rugoso en tomate, hemos reaccionado prácticamente en un año. Es decir, ya le hemos dado la solución al agricultor. Que ante un problema le hemos dado una solución rápidamente, con lo cual ese cliente o ese agricultor va a poder producir, le va a poder dar a su cooperativa y esa cooperativa le va a poder también dar productos a sus clientes finales, con lo cual nosotros estamos dando una solución rápida, ¿no? Francisco, quería hacerte una pregunta que se sale un poco de lo que hemos estado hablando en esta entrevista, pero que está relacionada. ¿Hasta qué punto influye en las tendencias de consumo este auge de los hábitos de vida saludables y la cultura fit, ¿no? De pues esas tres patas que tiene que tener una persona para estar sana, que es el deporte, la alimentación y el descanso? En los últimos años yo creo que sobre todo a raíz del COVID se ha potenciado esta cultura o esta forma de vivir. Entonces, eso en los últimos años, Francisco, a tu juicio, ¿crees que ha influido en los hábitos de consumo, en las tendencias de consumo que hay ahora mismo en Europa o a nivel mundial? Sí, bueno, totalmente. De hecho, en la ponencia del viernes veréis que el estudio, parte del estudio va sobre eso, ¿no? Cómo ha cambiado primero la unidad familiar, cómo ha cambiado la mentalidad a productos mucho más verdes, digamos, que por eso digo que también nosotros a nivel de aquí de producción también tenemos que tener eso claro, por eso también va a ser interesante lo que es la presentación. También hay otro tema que es el medio ambiente, el tema de recursos del agua, es decir, la escasez que hay, es decir, también es otra cosa también que se tiene muy, muy en cuenta. Y después también todo lo que es la nueva conciencia. Por eso digo que por eso un poco la presentación o la ponencia va sobre eso, ¿no? Eso con respecto al agricultor, para que tenga conciencia de los nuevos retos, ¿no? Que no se quede solamente a nivel local, ¿no? Sí, como dice el propio título, que vaya más allá, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en el tema del agua hay una cosa, ya no solamente la agricultura o el tema de la falta del agua. Es decir, ahora tenemos un reto que es las nuevas tecnologías. Es decir, se dice que, por ejemplo, una conversación en ChatGPT gasta medio litro de agua, por ejemplo. Y eso, porque parece que tenemos los datos en la nube, pero la nube al final son centros tecnológicos que tienen datos y eso gasta agua. Entonces, con lo cual, ese va a ser uno de los retos del futuro, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros el tema del agua lo tenemos muy presente desde que empezamos, como medio de comunicación y especialmente en estos 3 días que llevamos de programa de FH Almería Radio ha sido un tema muy recurrente. Sin ir más lejos, ayer tuvimos aquí en el programa a Manuel García Quero, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense, y pues nos comentó un poco la situación actual, que no hay problema en lo que es la provincia de Almería, pero sí que falta pues un poquito de concienciación en el resto de zonas. Estuvo hablando de Cataluña, que tienen un déficit bastante claro, y otras zonas que vemos que es una falta. En Murcia, hemos visto en Sevilla, etcétera. Entonces, sin lugar a duda un tema muy, muy importante, y que sin agua no hay agricultura, porque al final lo que nosotros exportamos sí es pimiento, tomate, calabacín, pero en un 90 y tantos % es agua, es lo que nosotros producimos en la provincia de Almería. Pues Francisco Marín Suárez, Account Manager de BASF en Almería. Un placer tenerte en este tercer programa de FH Almería Radio, aquí en nuestra redacción en Santa María del Águila. Y nada, que vaya muy bien la ponencia en la jornada del 30 aniversario de Agroiris, que seguro que va a estar repleta de agricultores y de gente del sector que va a estar encantado de escucharte. Pues gracias, Carlos, y también por dar las gracias a Agroiris, porque para BASF Núñez es un orgullo el poder estar allí presente, y sobre todo con la misión de intentar poner un grano de arena en ese despertar de la conciencia de lo que es la agricultura almeriense, de buscando la excelencia. Un placer, Francisco. Venga, gracias.
La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y para terminar, después de este adelanto de la ponencia de Francisco Marín Suárez, vamos con una entrevista a Juan Antonio Díaz Planelles, fundador de Agroiris y uno de los verdaderos maestros del campo. Estamos en la sede de Agroiris, una empresa que cumple este 2024 30 años, nada más y nada menos, y estamos con el fundador, Juan Antonio Díaz Planelles, y que nos va a conceder una entrevista que a colación de este 30 aniversario pues vamos a publicar en este programa o semana inicial de FH Almería Radio. Juan Antonio Díaz Planelles, bienvenido a este programa de FH Almería Radio. ¿Cómo han sido estos 30 años? Bueno, fue una empresa que empezamos con poca gente que creyó en nuestro proyecto y en todo eso, y han sido, día a día hemos ido superando y todo eso y haciéndonos lo que somos hoy en día. ¿Estás satisfecho con el trabajo conseguido? ¿Se han cumplido esas expectativas que hace 30 años podías tener a la hora de empezar este gran proyecto? Pues la verdad que sí estoy muy satisfecho porque hemos hecho una gran empresa día a día. Nadie daba por nosotros y hoy tanto agricultores como clientes confían en Agroiris y somos una gran empresa. Mirando atrás, ¿qué cambiaría de todo el trabajo hecho? Al final, 30 años dan para mucho y habrá vivido situaciones peculiares. ¿Habría cambiado algo en alguna toma de decisiones a lo largo de estos 30 años? Si por mí hubiera sido, y por este campo que se lo merece, he perseguido siempre la unión de las empresas de la zona, sentarnos en una mesa por lo menos una vez a la semana, que no es nada, para el tema de precio y cosas de esas para los clientes, porque cada vez esto está más difícil y hay que luchar por el campo, porque sin el campo no seríamos nadie nada. Entonces, sobre todo centrándonos en la palabra unión, ¿no? El acuerdo entre los productores para poder defender mejor ese producto exterior, ¿no? Exactamente. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Agroiris? Porque hemos hablado de las cosas que se podrían haber mejorado, pero inevitablemente ha habido cosas que se han hecho muy bien. ¿Cuál ha sido esa clave del éxito para que después de 30 años sea empresa puntera? Bueno, yo estoy, no es la palabra, muy orgulloso, porque es la gente que he confiado, gracias a Dios, no me ha hecho. Soy una persona que lleva la empresa al día en todos los sentidos. He hecho muchas horas de trabajo y ese es mi éxito, y mi éxito es que he confiado en la gente que no me ha fallado, y a la gente que ha confiado en mí tampoco le he fallado nunca. Digamos que ha habido ese componente de precisión, de saber quién elegir, ¿no? Y a quién, digamos, cómo formar esa familia que es Agroiris y para sacar el trabajo para adelante. Y luego también quizá habrá habido un componente, además del trabajo diario, de esas horas interminables de trabajo, un componente de suerte, porque al final depender de la gente que te rodea, pues también hay que tener un componente de suerte, de que no haya ocurrido imprevisto, o saber al menos reaccionar. De hecho, quería preguntarte ahora por la capacidad de reacción que ha tenido Agroiris respecto a los cambios del campo, ¿no? En 30 años la agricultura de Almería ha cambiado mucho, la forma de producir se ha cambiado conforme han ido cambiando las necesidades por la normativa europea, producción integrada, agricultura ecológica. ¿Cómo Agroiris ha podido adaptarse a toda esta serie de cambios? Eso ha sido una cosa fundamental. Nosotros siempre hemos pregonado la unión y los cambios, es estar al día. No de hoy para mañana, de ayer para hoy, siempre al día de lo que ha querido el cliente, lo que sea. Hemos sido un equipo, he tenido mucha suerte con la gente que forma el equipo de Agroiris y he tenido mucha suerte con los clientes. No me ha fallado ninguno. Tengo esa de que no haberme fallado ninguno. Hemos conseguido introducirnos en supermercados directamente con unos volúmenes impresionantes, y ese es el éxito de Agroiris, la gente que ha confiado en nosotros.
es muy fácil ya ver qué ha ocurrido en nuestros 30 años porque ya es pasado, pero la expectativa de futuro, con la información que tenemos a día de hoy, ¿cuál es? ¿Cómo se ve el futuro de Agroiris? De momento muy bien, estamos creciendo año a año y muy bien en todos los sentidos, pero el tiempo lo dirá lo que pasa en la zona. Hay gente en la zona que no va por el camino correcto y eso nos implica y nos confunde a todos. Pero nosotros muy bien, esperamos que todo vaya para adelante y siga muy bien. Digamos que siguiendo las claves del éxito que nos han traído hasta ahora, el trabajo diario, el rodearte de gente competente, digamos que esa será la fórmula para poder seguir otros 30 años más, ¿no? Sí, yo no lo viviré, pero sí, espero que siga otros 30 años más, creciendo día a día. Bueno, y lo que hemos dicho, lo que ocurre en el campo influye muy directamente en Agroiris, porque de Agroiris dependen muchas personas y Agroiris está conformada por muchas personas. ¿Cómo ve el futuro del campo almeriense en general? Hemos hablado del de Agroiris. ¿Por dónde crees que va el futuro del campo? Bueno, el futuro yo lo veo bien porque hasta que otros países no influyan, porque ya están influyendo en el campo almeriense. El gran problema que vemos hoy es la mano de obra, que es impresionante la falta de mano de obra que existe. En los almacenes ya incluso tenemos falta de mano de obra, pero que no tengamos dos varas de medir en la Comunidad Económica Europea. Una para los que somos europeos, como somos los almerienses, y otros para los países que vienen de fuera, que esos no tienen normas, no tienen nada y tienen unos gastos muy inferiores a nosotros. Eso nos va a influir en los próximos años. Digamos que las empresas, las regiones o las zonas que nos dedicamos a producir alimentos, que todos tengamos las mismas reglas, ¿no? No que hayan otros que tengan unas leyes más laxas, que tengan unos... Exactamente. ¿no? Pues Juan Antonio, con esto vamos a concluir la entrevista. Nos esperan unas semanas bastante intensas con los actos con el acto de presentación o de rememorar esos 30 años. No sé si en esta entrevista quieres dar algún mensaje como resumen o recopilatorio de estos 30 años. Sí, yo quisiera decir siempre, lo digo siempre, estoy muy agradecido a los agricultores, productores que han confiado en mí y también a los clientes que han apoyado por mí y todo eso. Espero que eso siga en Agroiris para adelante. Muy bien, un placer, Juan Antonio. Vale, muchas gracias a ti. Hasta aquí el tercer programa de FH Almería Radio en Marcador Radio Almería. Nos despedimos y volvemos mañana a la misma hora de 6 a 7 de la tarde con más novedades. FH Almería Radio, tu programa diario de agricultura.